Yo, el micrófono creo que... No, un poco, ¿verdad? Poderosa. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta casa, que este año hemos cumplido 138 años, ya creo que muchos de los presentes ya lo saben. Somos de las casas más, bueno, la casa más antigua de Madrid, el centro asturiano, y hoy contamos con la presencia de don Luis Antequera, una persona muy polifacética, porque sobre este escenario hoy se va a presentar como algo que no ha hecho nunca, como escritor, porque aquí sobre este escenario pues ha compartido con nosotros momentos musicales muy zarzueleros, de cierta manera, con ese soneto del botijo que también recitas, porque él forma parte, es uno de los componentes, uno de los tenores que forma parte del coro de este centro asturiano, del coro Ecos, el cual dirijo con mucho orgullo. También el año pasado contamos con su presencia porque tuvimos el honor de que compartiera con nosotros en esta misma sala una conferencia sobre el último año de vida del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Conferencia que disfrutamos enormemente, contando pues los últimos momentos de su vida con esa famosa composición del Requiem, inacabado, y con esa famosa pieza que tantos coros y tan famosa es, que es el Ave Verum. Y que también cantamos nosotros. Y que también cantamos nosotros, por supuesto. Bueno, pues y también tengo que destacar, como periodista, don Luis Antequera ha dirigido muchos programas de radio, Iglesia Perseguida y Con Otros Ojos. Y también colabora en el programa Diálogos de la Ciencia con una sección que se llama Hoy no es un día cualquiera. Así es. ¿Me equivoco? No te equivocas en Bien, nada. me alegro. Y además es autor de diferentes blogs. También hoy, como he dicho al principio, se presenta como escritor, pero no es su primer libro. Él tiene libros publicados, no sé exactamente, ¿5? Entre ellos destacamos El derecho de nacer, Jesús en el Corán, Cristianofobia y este último que lo ha publicado en el mes de mayo, si no me equivoco. ¿Ha salido en el mes de mayo? Vale. Que se llama De Saulo a Paulo, el rabino que se cayó del caballo, editado por Digital Reasons. Y ahora nos contará muchas cosas de cómo le llevó, ¿verdad?, a escribir este libro, y Enrique, que es el editor, nos va también a poner en antecedentes un poquito de por qué también se ha animado, ¿no?, a editar. Sí. Entonces, le cedo la palabra, muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero que disfrutéis de este ratito. Gracias. Muchas gracias, Almudena. Vamos a ver, sí, vamos a ver, disculpe, se oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros somos los editores, como ha dicho Almudena, de este libro que se llama De Saulo a Paulo, el rabino que se cayó del caballo. Ya antes nos había escrito Luis el Cristianofobia, la persecución de los cristianos en el siglo XXI. Nosotros llevamos editando libros pues de 2012, en principio solo digital, pero luego también digital y papel, ¿no? Porque siempre, seguro que también a ustedes les gusta más el papel, ¿no? Aunque, ¿quién lee digital aquí de ustedes? No he visto ninguna mano, o sea que nadie. Pues el libro es una buena historia, porque siempre lo recarga Luis, sobre San Pablo. Y es un libro que toca una serie de cuestiones de San Pablo que a lo mejor, y seguramente vaya a ser así, no hemos escuchado nunca. Nosotros, en todos nuestros libros hay un sustrato de humanismo cristiano. Somos así y queremos mantener ese sustrato donde enfocamos los temas diversos sobre este planteamiento. Sin más dilación, Luis Antequera. Muchas gracias, Enrique. Bueno, encantado de estar en este centro asturiano que tan buenos recuerdos me trae, como muy bien ha señalado Almudena, porque son muchas las cosas que ya venimos haciendo aquí, ¿eh? Aquí hacemos teatro, aquí cantamos, aquí damos conferencias, aquí vamos a presentar un libro, como ha dicho Almudena, por primera vez en el centro asturiano, y
pues me siento en casa. Así que encantado de recibirles a todos ustedes, de estar con todos ustedes aquí, y espero pues ser capaz de llamarles la atención sobre algún aspecto inédito de un personaje que es muy conocido. La verdad que estamos hablando de San Pablo. San Pablo es una persona conocida de todo el mundo. Todos tenemos una imagen de San Pablo, nos lo imaginamos como una persona muy buena, un santo, lo imaginamos antiguo, lo imaginamos muy cercano a la figura de Jesús, pero a lo mejor nos hemos preguntado poco sobre lo que es la historia de este personaje, que es un personaje histórico. Histórico, esto es importante señalarlo. Y yo justamente lo que vengo a hablar aquí es del personaje histórico. No vengo a hacer una charla de fe, no vengo a convencer a nadie de que vaya a una iglesia o deje de ir, o de que sea más bueno o sea menos bueno. Vengo a hablar de un personaje, como tantos personajes que han pasado por la historia, y del que, sin embargo, no tenemos una impresión tan histórica como de otras. Parece que no fuera lo mismo que un Napoleón, o que un Alejandro Magno, o que un Mahoma, o que un Carlos V. Y sí, es lo mismo. Es un personaje histórico, un personaje que ha pasado por la historia, ha hecho una obra, ha dejado una obra, y si se lo preguntan ustedes, una obra muy importante y conseguida de una manera inédita, que no se había conseguido antes y que probablemente no se volverá a conseguir después. Porque San Pablo es uno de los grandes protagonistas del hecho de que al día de hoy 2.000 millones de seres humanos en la Tierra, 2.000 millones de seres humanos, se dice pronto, un ser humano de cada 4, profese el cristianismo. Y todo esto lo ha hecho de una manera singular. No lo ha hecho con ejércitos, no lo ha hecho gobernando nada, no lo ha hecho siendo un emperador o siendo un rey, no lo ha hecho ni siquiera siendo rico. Lo ha hecho en absoluta soledad, en la compañía de una serie de personajes poco conocidos, a los que imaginamos también como él, con una especie de aureola, como si pasaran por encima de la historia sin haber hecho nada especial, pero no es así. Es un personaje importantísimo. Lo podemos comparar con cualquiera de los que les he dicho a ustedes. A mí me gusta compararlo porque es el que se parece más, si quieren ustedes, a Mahoma. Comparándolo a Mahoma, vemos un poquito el alcance de su obra. Mahoma es un personaje muy importante que deja una obra muy importante que llega a nuestros días y somos capaces de identificar. 1.200 millones de seres en el mundo profesan el Islam gracias a que en el siglo VII hubo un personaje que se llamaba Mahoma. Pero fíjense ustedes, sigamos en esta comparación. Mahoma al día de hoy tiene 1.200 millones de seguidores. Los que deja Pablo, que no son sus seguidores, son los seguidores de Jesucristo, pero los que deja la predicación de Pablo ascienden hoy día a 2.000 millones. Por lo tanto, es casi el doble. Siendo importante, siendo impresionante la obra de Mahoma, la de San Pablo, es casi el doble de importante desde este punto de vista. Mahoma deja una obra que tiene al día de hoy 14 siglos, pero es que San Pablo deja una obra que tiene al día de hoy 20 siglos. Vamos a ver si dentro de 6 siglos la obra de Mahoma está donde está hoy la de San Pablo o no. Y Mahoma es una persona que tiene poder, tiene mucho poder. Se convierte en gobernante de un pueblo importante, de un pueblo pujante, es un político, es un militar, es un caudillo, tiene muchas personas que trabajan para él, que le hacen parte de la labor, recurre incluso a la violencia, como todos conocemos. Nada de esto cabe decir de San Pablo. Estamos hablando de un personaje pacífico, que solo recorre los caminos que le proporciona el Imperio Romano, que se vale de 14 o 15 amigos, la mayoría de los cuales le abandonan en algún momento de su peregrinaje y de su ministerio. Es un hombre que se siente muy abandonado en muchos momentos de su vida. Este es San Pablo, y sin embargo, fíjense ustedes la obra impresionante que deja San Pablo. ¿Y por qué digo que esta obra es de San Pablo? Porque ustedes, evidentemente, lo primero que van a decir, esta obra es de Jesucristo. Evidentemente, el autor del mensaje es Jesucristo. El que viene al mundo para emitir un determinado mensaje es Jesucristo. Pero ese mensaje hay que sacarlo de unas determinadas coordenadas geográficas e históricas. Y eso se hace
con el trabajo de seres humanos. Eso no se ha hecho mediante un milagro, eso no se ha hecho mediante una voz universal que ha llegado a todos los rincones de la tierra. Ha hecho falta que alguien asumiera ese mensaje que estaba muy circunscrito, sumamente circunscrito, en una ciudad muy concreta del Imperio Romano, que es Jerusalén, con 70, 80.000 habitantes, poco más. En la época de Pascua sí se duplica su población, pero estamos hablando de esto y de nada más. Hace falta que alguien se dé cuenta de que ese mensaje tiene un alcance universal y traspase esas fronteras para convertirlo realmente en un mensaje universal. Dirán ustedes, pero es que tampoco es el único que hace esto, porque por lo menos que sepamos, hay 12 personajes más, los 12 apóstoles a los que Jesucristo llama a hacer su mensaje universal. Y estos apóstoles es verdad que se ponen al trabajo, se ponen a realizar, a conseguir este objetivo muy pronto, y enseguida el mensaje cristiano ha hecho explosión por todos los rincones del imperio, e incluso por rincones que trascienden al imperio, porque no sé si saben ustedes que la tradición sostiene que Santo Tomás, aquel que no creyó en la resurrección de Jesucristo y tuvo que meter el dedo en la llaga, llegó a la India, a donde no habían llegado los romanos. San Felipe convierte a un etíope, y en Etiopía tampoco estuvieron los romanos. Por lo tanto, desde muy pronto el mensaje cristiano se expande, el mensaje cristiano intenta ser universal. Pero sin embargo, el que tiene el acierto de ir a donde hay que ir y trabajar donde hay que trabajar para que el mensaje sea realmente universal, ese acierto corresponde a nuestro Pablo. Pablo es el que se da cuenta de dos cosas. Primero, que hay que ir a la raíz, a la fuente, a la ciudad por antonomasia del momento, que no es otra que Roma. 1 millón de habitantes entonces. 1 millón de habitantes tiene Roma entonces. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando, ¿eh? En el siglo I, una ciudad con 1 millón de habitantes capaz de dotar de agua a ese 1 millón de habitantes, de alimentar a ese 1 millón de habitantes, de darles incluso circo, el famoso pan y circo. Hay que ir a Roma. Y Pablo se da cuenta de que hay que ir a Roma. Pero no solo se da cuenta de que hay que ir a Roma, lo cual no es poco importante. Se da cuenta de que hay que ir con un mensaje romanizado, con un mensaje que los romanos puedan entender. Que no basta con intentar convertir a los romanos en judíos, y que eso no va a funcionar. Hay que trascender el ámbito judío en el cual ha nacido el mensaje, convertirlo en algo diferente para que sea asimilable a las personas a las que él se dirige. Estos aciertos de los que hablo es lo que me permiten decir que Pablo es el verdadero responsable, es la persona que merece todo el premio, o gran parte del premio, por la expansión impresionante que tiene el mensaje cristiano en tiempos tan tempranos como el siglo I. Me atrevo a decir que si Pablo no hubiera existido, la religión cristiana apenas sería una familia más del judaísmo, que profesarían como diferente de sus hermanos judíos el hecho de que el Mesías ya había venido. Otros judíos no lo creerían, estos judíos cristianos sí, pero poco más. Y estaríamos hablando de una comunidad de unos cientos de miles de personas, o como mucho de algún millón de personas, o incluso, quién sabe, de una comunidad que al día de hoy se habría extinguido. ¿Por qué no? Porque el solo hecho de que el fin del mundo no adviniera como tenía que advenir con el advenimiento del Mesías, podría haber convencido a muchos de que el mensaje no era correcto. Por lo tanto, una comunidad pequeña en el ámbito del judaísmo, y eso si es que llegaba a tener esa entidad en el año 2019 en el que nos encontramos. Por lo tanto, un personaje histórico que deja una labor histórica afortunada. Hay una serie de golpes de suerte, hay una serie de circunstancias, de coordenadas, que hacen posible que San Pablo sea, al día de hoy, uno de los grandes personajes históricos, si no el gran personaje histórico, a la luz de la obra que nos deja y a la luz de la obra que conocemos. ¿Qué sabemos sobre San Pablo? Estamos hablando de un personaje histórico. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos sobre San Pablo?
Pues tenemos la suerte de tener muchas y muy diferentes fuentes sobre San Pablo, agrupadas en dos categorías. Y estas dos categorías de las que les voy a hablar a ustedes, es muy raro que lo encontremos en los personajes contemporáneos de San Pablo. Es un estudio que no he hecho, pero valdría la pena hacerlo y a lo mejor nos encontramos con que de la época de San Pablo, las dos clases de fuentes de las que yo les voy a hablar a ustedes, solo lo tenemos de 5 o de 6 personas, de nadie más, de 5 o de 6 personas. Y estas dos clases de fuentes de las que hablo son, primero, las fuentes autobiográficas, las fuentes que él escribe de sí mismo, lo que él escribe de sí mismo. Y segundo, las fuentes heterobiográficas, lo que otros escriben de él, lo cual contribuye para darnos el conocimiento cabal, impresionante, como de muy pocos otros personajes contemporáneos de San Pablo, de la figura que nos trae hoy aquí, que es, como digo, San Pablo. Ese documento autobiográfico del que hablo, obviamente, ya lo saben ustedes, son las cartas que él escribe. 14 cartas. 14 cartas que hayan llegado a nosotros, sin duda más, por lo menos una más, porque en los Corintios, en su primera Corintios, ya nos habla de otra carta que había escrito a los Corintios. Se habla también de una carta a los laodicenses, que tuvo mucha tradición en un momento dado de la vida de la Iglesia. Por lo tanto, 16 textos, probablemente muchos más. Me gustaría saber qué es lo que ocurriría en el seno de la Iglesia y entre los historiadores si un buen día apareciera otro texto que con buenos argumentos y con buenas razones pudiéramos admitir que fuera de Pablo, donde todavía nos aportara más información sobre lo que fue su historia, sobre lo que es su persona, sobre lo que fueron sus circunstancias. Estas cartas son documentos muy sentidos, muy sinceros, porque el que escribe cartas no las escribe como yo que escribo libros. Puedo tener la ambición, el pensamiento de que estos libros trasciendan, de que ganen un premio Nobel, tantas cosas. Se escriben para eso. Luego lo consigue uno de cada 100.000, como saben ustedes, pero se escriben para eso, con la intención clarísima de trascender, de traspasar el tiempo. San Pablo escribe cartas. Las cartas es lo más sincero, lo más íntimo, lo más cotidiano, lo más momentáneo que una persona puede escribir. No aspira una persona que escribe una carta a que la carta trascienda. La carta va dirigida a un destinatario, como mucho a varios, y a eso se dirige y nada más. Lo normal es que luego esa carta desaparezca. En el caso de San Pablo, por fortuna, no lo hicieron y nos dan mucha información. Pero todo esto quiere decir que quien se expresa en esas cartas lo hace con muchísima sinceridad, con muchísima franqueza. Habla de problemas muy concretos, de soluciones muy concretas. No intenta adornarlas. No intenta decir, a ver qué pensarán si se lo digo de esta, como los políticos, por ejemplo. A ver, he venido a tal sitio y les tengo que contar tal cosa, pero ahora voy a otro sitio y tengo que contar algo diferente. No. Yo he escrito a un destinatario. Con ese destinatario tengo un problema y lo tengo que resolver. Escribo desde el corazón, escribo con auténtica intimidad, con auténtico cariño, con auténtica vehemencia. Y eso se nota en las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo les animo a ustedes a leerlos con este espíritu, con estos ojos, y van a ver qué bonitas son. Son poéticas en algunos casos, expresan los sentimientos más inconfesables de las personas. San Pablo nos llega a hablar de sus enfermedades, de las personas que le han abandonado, de las personas a las que quiere, a las que no quiere, de sus circunstancias, de cómo ve las cosas, de cómo ve a las personas a las que se dirige. Son textos absolutamente sinceros. Por lo tanto, las cartas, 14 cartas largas, que nos dan mucha información tanto sobre su persona como sobre sus circunstancias. Y por si esto fuera poco, varios textos que tienen que ver de una manera más o menos directa con la vida de San Pablo. El que tiene que ver de una manera más directa con la vida de San Pablo es ese texto canónico que también escuchamos en las iglesias y que en algún caso incluso habremos leído, que son los Hechos de los Apóstoles. Un libro que está mal titulado, porque evidentemente a mí me ha pasado, le pasa a cualquiera, y seguro que a muchos de ustedes cuando se lo digan, pues se van a dar cuenta de que es así. Probablemente lo que espera una persona
que accede a un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, sabiendo que los apóstoles son 12, es encontrarse un libro con 12 capítulos, en cada uno de los cuales se habla de uno de esos apóstoles. Y si esto no es así, por lo menos que nos hable de todos ellos y que nos diga qué pasó con todos y cada uno de ellos. No es el caso de los Hechos de los Apóstoles. En los libros de los Hechos de los Apóstoles apenas una quinta parte, como mucho una cuarta parte, tiene que ver con algunos apóstoles, hay otros que ni siquiera son citados en ningún momento, y el resto del libro, 4/5 partes, un 75% del libro, es la vida de Pablo. Por lo tanto, los Hechos de los Apóstoles estarían mejor titulados si se llamaran Hechos de Pablo. En el momento en que aparece la figura de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, a partir de ese momento, prácticamente este libro no habla de otra cosa que de San Pablo y de sus circunstancias. Por tanto, un libro muy biográfico, escrito por una persona que es muy cercana a él y que lo quiere mucho, que es San Lucas. San Lucas es su discípulo, es al que San Pablo llama mi amigo, es al que San Pablo llama mi médico, es al que San Pablo llama mi evangelista, como si San Pablo estuviera escribiendo un evangelio. Bien, es verdad que evangelio significa la buena nueva, es algo, tiene un significado muy genérico, y cuando San Pablo habla de mi evangelista y del que está escribiendo mi evangelio, no escribiendo, eso no lo dice nunca. Bien podría referirse simplemente a que es el transmisor de su buena noticia, no necesariamente a un libro que se llame el Evangelio. Pero esto es lo que es Lucas para San Pablo. Por cierto, el único que está con él al final de sus días. Todos sus amigos le han abandonado, como es lo normal, como se hace con toda aquella persona que se acerca al hacha, como le pasó a todos los apóstoles cuando vieron que a Jesús lo crucificaban. Menos San Juan en su propio evangelio, por cierto, porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas dicen que San Juan estuviera al pie de la cruz. Lo dice San Juan y nada más que él. Habrá que creerle, pero los demás no lo dicen. Es muy difícil estar al lado de una persona a la que ha sido condenado a muerte y a la que se va a condenar a muerte. Y todas las personas que la acompañan son sospechosas de haber llevado a cabo el delito por el que él es condenado a muerte. Por lo tanto, los Hechos de los Apóstoles, pero no es el único libro del que me he servido para escribir este, que escribo yo. Hay muchas otras fuentes que de una manera más o menos indirecta se refieren también a San Pablo. Hay 2 textos apócrifos muy interesantes, ya saben ustedes lo que son textos apócrifos, es decir, evangelios que no han conseguido tener la autoridad de la Iglesia, servirse de la autoridad de la Iglesia, pero que relatan en muchos casos hechos muy interesantes. Estos 2 apócrifos de los que les hablo son los Hechos de Pablo y los Hechos de Pablo y Tecla. Tecla, un personaje importante en la vida de Pablo, que no se menciona nunca en los textos canónicos, pero que sí se menciona en muchos textos que no son canónicos y que tiene muchísima tradición. Tan es así que Santa Tecla es una de las santas importantes de la Iglesia y, por cierto, patrona de Tarragona. No olviden ustedes el dato, porque existe la tradición muy fundada de que San Pablo estuvo en España y estuvo precisamente en Cataluña, en la parte de Tarragona, en la parte de lo que era entonces la provincia tarraconense de los romanos. Por lo tanto, como ven ustedes, todo va casando. Les decía 2 textos apócrifos. Por supuesto, todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las cartas de los distintos apóstoles, nos aportan información sobre San Pablo. San Pedro escribe 2 cartas, en una de ellas menciona a San Pablo y le dice a las personas a las que dirige su carta, como ya os ha dicho Pablo, por lo tanto también aporta información. Tenemos también libros de la patrística de cierta importancia. Tenemos un libro escrito por San Jerónimo, que se llama San Jerónimo, un escritor del siglo IV, el traductor de la Vulgata, que se llama De Viris Illustribus, de los varones ilustres, donde le dedica 5 o 6 páginas a la figura de San Pablo y que también aportan mucha información. Tenemos también algunos textos cortos, como son cartas de los primeros papas de la Iglesia, que también nos hablan de San Pablo. Y gracias precisamente a una de esas cartas que escribe uno de los primeros papas, que se llama Clemente, sabemos que San Pablo fue decapitado en Roma.
y debió serlo en torno al año 67. 64, 65, 66, 67. Según esa carta, aunque no hay que darle mucha confianza a esa información, el mismo día en que San Pedro era crucificado. Por lo tanto, una información de primera magnitud, importantísima, que nos sirve también para enraizar la tradición de Pablo en Roma, como es tan importante. Tenemos también todo lo que es el Antiguo Testamento, naturalmente, porque el Antiguo Testamento describe esa ley judía, a lo largo de sus 40 y tantos textos, que es precisamente con la que San Pablo rompe. Por lo tanto, sin conocer el Antiguo Testamento no podemos conocer bien la figura de San Pablo, porque si hay algo esencial en la figura de San Pablo es la ruptura que hace con la ley judía. Y la ley judía es la que se describe en el Antiguo Testamento. Tenemos también textos tan pintorescos pero tan importantes como los libros escritos por un judío contemporáneo de Pablo que se llama Flavio Josefo. Un libro importantísimo que a mí me gusta llamar el Quinto Evangelio, porque describe perfectamente todo el ambiente, aunque no se refiera mucho a la comunidad cristiana, describe perfectamente todo el ambiente que se respira en Judea y en Palestina cuando se está gestando esa comunidad cristiana. Texto, por otro lado, las antigüedades judías, que incluso contienen dos referencias a Jesús, una referencia a uno de los apóstoles, que es Santiago el Menor, y varias referencias a San Juan Bautista. Por lo tanto, solo por esto también vale la pena conocer este libro de Flavio Josefo llamado Las Antigüedades Judías. Y tenemos también un libro importante que es el primer libro histórico que se escribe sobre la comunidad cristiana, que es la llamada Historia Eclesiástica, escrita por Eusebio de Cesarea en el siglo IV, un libro amplio, un libro gordo, que describe lo que es la vida de la comunidad cristiana y de la Iglesia durante los 4 primeros siglos de vida de la Iglesia, aportando muchos de los datos que hoy día son definitivos y son absolutamente tradicionales en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, por decirles solo uno, si al día de hoy el orden de los evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es porque así lo dice el libro de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Por lo tanto, un libro que aporta también mucha información sobre lo que fueron los hechos de Pablo y sobre lo que acontecía alrededor de Pablo cuando Pablo interactuaba en la historia. Y luego me he valido por último de un último libro que es excesivamente pintoresco, pero que recoge historias que son llamativas, que son curiosas y que en todo caso forman parte de la tradición de la Iglesia. Es un libro ya muy posterior, que es la leyenda áurea del dominico Jacobo de la Vorágine, que dedica 2 libros también muy gordos, muy amplios, a repasar la figura histórica de un montón de personajes de la primera comunidad cristiana y que naturalmente dedica a Pablo 8 o 10 páginas de ese libro. Son historias basadas más en la tradición, con una carga de fantasía incluso muchas veces importante, pero que también contribuye a darnos información sobre el personaje. Yo terminaría aquí la charla. Si quiero les voy a dar simplemente un par de pinceladas sobre lo que es la figura personal de San Pablo. San Pablo, a diferencia del resto de los apóstoles, no nos ocurre con ningún otro de los apóstoles, de San Pablo tenemos una figura física, una descripción física muy clara, que se ha impuesto a lo largo de la historia y que la encontramos reproducida en muchos lugares. Y proviene precisamente de un texto que ya les he anunciado, del que ya les he hablado, que es los Hechos de Pablo y Tecla. En los Hechos de Pablo y Tecla se nos describe físicamente a San Pablo, cosa que no podemos decir ni de Jesucristo. No hay una sola descripción cabal de Jesucristo que nos podamos creer, que nos pueda dar ninguna pista. Para que se hagan ustedes una idea, la figura más antigua que tenemos de Jesucristo, la pintura más antigua que tenemos de Jesucristo, data del siglo IV o V, se halla en una catacumba romana y está representado como un hombre muy joven y sin barba, con un cordero que porta a sus espaldas. Para que vean ustedes cómo la iconografía, incluso de Jesucristo,
ha ido variando, porque tiene, por supuesto, con el pelo corto, porque tiene nada que ver con una figura de un Jesucristo que al día de hoy nos hiciéramos. Sin embargo, la figura de San Pablo está muy delimitada en la vida del cristianismo desde los primeros siglos, y el 70% de sus representaciones iconográficas se corresponden con lo que les voy a leer. Es un hombre pequeño de estatura, calvo, de piernas arqueadas, vigoroso, cejijunto, de nariz un tanto sobresaliente y lleno de gracia. Parece mentira que añada esto de lleno de gracia al final, porque lo que ha descrito por delante tiene poco que ver con una persona llena de gracia. Cejijunto, bajito, piernas arqueadas, nariz pronunciada, no es precisamente. Sin embargo, su personalidad permitía afirmar que era una persona llena de gracia. De lo único de lo que no habla en este retrato es de la barba, pero la barba en un judío hay que darla por supuesta. No había judíos sin barba en la época de Jesús. Era absolutamente inconcebible. No estaba bien visto entre los judíos. Era una afrenta al mundo de la judaidad afeitarse la barba. Era cosa propia de romanos. Y los romanos eran el pueblo conquistador, era el pueblo bárbaro que se había impuesto sobre el pueblo judío. Por lo tanto, la barba no es necesario ni mencionarla. Normalmente se representa a San Pablo con una barba corta y picuda. Por cierto, pues el retrato más, en fin, que se corresponde perfectamente con todo esto que les he dicho, es el que pone, el que aparece en la portada del libro que ha publicado Digital Reasons. Y luego decirles que, ya para terminar, como dato curioso, San Pablo es un fariseo. Es probablemente una de las últimas cosas que uno se esperaría, porque todos los evangelios, los 4 evangelios, están escritos en clave de enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Todo el discurso de Jesús va emanando a lo largo de sus debates, a lo largo de sus discusiones con los fariseos. Y sin embargo, San Pablo es un fariseo, nos lo dice él, de la tribu de Benjamín, que por cierto es una de las 2 únicas tribus judías prácticamente que sobrevive. Las otras 10 desaparecen en el siglo VI a.C., con la conquista de Asurbanipal, un asirio. Solo nos llegan 2, la tribu de Judá, que da nombre a los judíos. Los judíos se llaman judíos por provenir en su mayoría de la tribu de Judá, aunque en origen son todos hijos de Israel. Y también tenemos el término israelita. El término israelita se ha reservado para la nación, para la nacionalidad. Hoy día, si hablamos de un israelí, de una israelita, nos imaginamos una persona que tiene un pasaporte emitido en Israel, y si hablamos de un judío, hablamos por el contrario de una persona que tiene una determinada raza y que profesa una determinada religión. La otra tribu que llega a nuestros días, muy escasa, es la de Benjamín. Y San Pablo es un componente de la tribu de Benjamín. Yo lo dejo aquí. Creo que es más interesante que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me la transmitan y yo intento resolverla, y así pues esto no alargamos más esta conferencia, la ponemos a su disposición para que ustedes hagan las preguntas que estimen oportunas, si es que tienen alguna, y yo en la medida que pueda resolveré esas dudas. Muchas gracias. ¿Alguien se anima con alguna pregunta? Por peregrina que pueda parecer. ¿Qué se puede encontrar en el libro, Luis? Bueno, el libro está articulado en 3 partes, en 3 libros que yo llamo, un libro de 3 libros. Esto empieza a parecerse a la Santísima Trinidad, ¿no? El Dios de 3 personas, un libro de 3 libros. En la primera parte desarrollo la biografía de San Pablo. En la segunda parte analizo a San Pablo a través de la relación que tiene con todas las personas que se comunicaron con él. Y en la tercera parte intento analizar lo que es su ideología, que es no poco importante. Y en la ideología de San Pablo destaco una cosa muy importante, por lo que a mi opinión se refiere, por lo que a mi punto de vista se refiere, que es el hecho de que San Pablo rompe abiertamente con el judaísmo. Esto es objeto de todo un debate. Hay gente que no lo acepta así. Son muchos los exégetas, son muchos los autores que no lo aceptan así, que piensan que simplemente San Pablo es un profeta
del judaísmo, es un predicador, un misionero del judaísmo, y que lo que pretende es convertir al judaísmo a las personas del imperio. Y, en la medida de lo posible, hacer que el imperio sea judío. Yo no tengo esa impresión, ya se lo he dicho a ustedes. Creo que San Pablo rompe abiertamente con el judaísmo, rompe de una manera muy abierta, muy descarada, muy frontal, muy agresiva incluso en algún momento. Y son muchas las pruebas que yo podría dar de este tema. Pero la más gráfica, se la voy a contar a ustedes ahora, es la que se refiere a un discípulo que él tiene que se llama Trófimo. San Pablo acude a Jerusalén en 5 o 6 años antes de ser decapitado, estamos hablando del año 62-63, acude a Jerusalén y acude acompañado de uno de sus grandes amigos, Trófimo. De Trófimo dice que no está con él cuando lo van a decapitar porque está enfermo en otra ciudad. Es una manera de excusarlo. Él que se siente tan solo y que dice claramente en su segunda carta a Timoteo que está solo y que todos le han abandonado, sin embargo excusa a Trófimo, quiere decir que lo tiene entre uno de sus más leales discípulos. Va a Jerusalén con Trófimo. Y finalmente San Pablo es perseguido no por haber entrado él en el templo, sino por haber hecho entrar a Trófimo, su discípulo y cristiano, con él en el templo. ¿Quiere esto decir que los judíos ya no contemplaban a los discípulos de Pablo como judíos? Eran una cosa completamente diferente. Los apóstoles de Jesús pueden ser herejes, pueden ser reos de muerte, los intentan matar los judíos. La primera persecución que sufren los cristianos no es una persecución de los romanos, es una persecución de los propios judíos, que incluso en los Hechos de los Apóstoles se nos menciona que decapitan a Santiago el Mayor, a nuestro Santiago, al que vino a España. Aparece en Hechos de los Apóstoles que fue decapitado por orden de Herodes Agripa. Todos estos judíos, por malos que fueran, por reos de muerte que fueran, por herejes, por pecadores, por todo lo que puedan ustedes imaginar, a ninguno de ellos se le negó la entrada en el templo. No hubo judío que dijera, estos señores, que son unos herejes, que son unos malvados, que están pervirtiendo nuestro mensaje, no pueden entrar en el templo. Tan es así que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona varias veces que los apóstoles predicaban en el templo. Y a eso nadie oponía objeción alguna. Oponían objeción a lo que decían, no al hecho de que predicaran en el templo. Eran judíos y tenían derecho a predicar en el templo. Trófimo, en cambio, no tiene derecho a entrar en el templo. Por lo tanto, Trófimo no es judío. Es cristiano, pero no es judío. Es otra cosa. No es judaísmo punto 2 lo que San Pablo está predicando en Roma. Es cristianismo punto 1. Es algo completamente diferente. Y esto que les parece a ustedes baladí, les puede parecer baladí, es objeto de un debate importante. Y en la exégesis actual yo les diría que casi estoy en minoría. No somos muchos los que sostenemos que Pablo rompe con el judaísmo. Lo normal es decir lo contrario, que se mantiene en el ámbito del judaísmo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo explica Pablo bien todo el cristianismo? Cuando llega a Roma, Bueno, San Pablo explica el cristianismo en sus cartas a través de su mensaje y diciendo todo aquello del judaísmo con lo que él o no está de acuerdo o no va a practicar. Por ejemplo, la circuncisión. Él no exige la circuncisión a sus nuevos acólitos. La circuncisión es fundamental en el ámbito del judaísmo. Sin circuncisión no hay judío. En estos momentos de la historia, en estos momentos hay algunas comunidades judías, digamos, vamos a llamarlas así, muy progresistas, que empiezan a aceptar, por ejemplo, que la circuncisión sea quirúrgica, que no sea de acuerdo a los métodos tradicionales, que es muy dolorosa. Incluso alguna comunidad que llega a aceptar que se pueda ser judío sin pasar por la circuncisión, pero es un fenómeno muy moderno, muy de nuestra época, muy del siglo XX y del siglo XXI. Sin circuncisión no hay judío. Lo dice con toda claridad Dios en el Antiguo Testamento. Y Pablo a sus discípulos, salvo a uno, que es Timoteo, al que circuncida porque no tiene más remedio, porque es que si no le cortaban la cabeza. Es decir, para evitar males mayores,
se ha formado todo un debate en torno a este discípulo que lleva junto a él y que no está circuncidado, él mismo lo circuncida, él mismo con sus manos circuncida a Timoteo, pero el resto de sus discípulos no están circuncidados. Eso, por ejemplo. Aparentemente llevó personas al templo que no eran judías. No es el mejor comportamiento de un judío, como es el caso de Trófimo. Rompe con la ley con toda claridad. En muchas de sus cartas este es el debate fundamental. Hay que trascender la ley judía. La ley judía es el Pentateuco, es la Torá, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Es con los que todo judío debe cumplir. Y él rompe con la ley con toda claridad. Tan es así que en su carta a los romanos hace todo este discurso que hace de la fe, porque él pretende con la fe sustituir la ley. Él pone como ejemplo a Abraham, el primer judío, y dice que Dios se fijó en él. Y se pregunta San Pablo, ¿Dios se fijó en Abraham porque cumplía con la ley? No se fijó en Abraham porque cumplía con la ley, porque la ley todavía no existía. Se fijó en Abraham porque tenía fe. Es decir, la fe en San Pablo es el instrumento del que él se vale para romper con la ley. Rompe con las prohibiciones alimentarias, él mismo lo dice en su carta a los Gálatas, donde tiene un enfrentamiento muy importante con Pedro, porque precisamente por este tema de las prohibiciones alimentarias. Y fíjense ustedes, este es un tema importante, que es el Concilio de Jerusalén, después de toda esta controversia que se produce en Antioquía, es decir, el enfrentamiento entre San Pablo y San Pedro por el tema de las comidas con gentiles y por el tema de las cosas que consumían, se produce el Concilio de Jerusalén, donde hay que dar una solución a esto que está ocurriendo. Ya hay comunidades cristianas fuera de Jerusalén, cuyo cumplimiento del judaísmo no está muy claro, de las leyes del judaísmo no está muy claro. Se reúnen los apóstoles, año 49, Concilio de Jerusalén, lo describe perfectamente los hechos de los apóstoles. Y a este concilio acuden Pedro, Santiago el Menor y Pablo. Santiago el Menor, al que por cierto se le llama el hermano del Señor, Santiago el Menor, que es el obispo de Jerusalén, es quien manda en Jerusalén, es partidario acérrimo y claro de mantener a la nueva comunidad dentro del ámbito judío, sin salir para nada del ámbito judío, sin ni siquiera necesidad de expandirse. Vale más la pureza del mensaje que su expansión. Este es Santiago el Menor, una de las partes que debate en el Concilio de Jerusalén. La otra parte que debate en el Concilio de Jerusalén es San Pablo. Llegan a una solución, y la solución es que Santiago el Menor, que era una persona con mucha autoridad en la iglesia de aquel momento, no en balde era el hermano del Señor, signifique lo que signifique este término, el hermano del Señor, una persona por lo tanto con mucha autoridad, le da una autorización a San Pablo para predicar el mensaje con una única condición, que son las prohibiciones alimentarias. No habla de la ley, no habla de la circuncisión, no habla del templo, no habla del sabbat, y sin embargo habla de las prohibiciones alimentarias, es decir, con la única condición de que se abstengan de comer carne sacrificada a los dioses. Y tiene mucha importancia esta prohibición porque va a ser la que esté en el origen de todas las persecuciones romanas que se hacen del cristianismo. La única dificultad que oponen los cristianos son excelentes ciudadanos y sirven en todos los ámbitos de la ciudadanía romana. Son militares, son políticos, son artesanos, trabajan en el campo, son esclavos. Todo aquello que hace un ciudadano del Imperio Romano lo hace un cristiano de manera exactamente igual. Solamente hay una cosa que diferencia a un cristiano frente a los demás ciudadanos del Imperio Romano, que no están dispuestos a arrodillarse ante el emperador como si fuera una divinidad. Y esto da lugar a 10 crueles persecuciones, con muchos miles de víctimas. Las persecuciones cristianas son únicas y exclusivamente por esta razón. Y esta razón ya está implícita en el Concilio de Jerusalén, donde la única condición que se le pone a los nuevos cristianos es que se abstengan de adorar al emperador. Lo dice de otra manera, lo dice que se abstengan de comer carne sacrificada a los dioses, pero en el fondo lo que está diciendo es esto, que se abstengan de idolatrar, de tratar como si fueran dioses
a quienes no lo son, es decir, el emperador. ¿Alguna otra pregunta? Pues ponemos punto final, ¿no, Enrique? Ponemos un punto final. Aquí tienen el libro. Ah, Y A ver, por una firmarlo. pregunta. hay una pregunta, hay una Aquí, pregunta. aquí. Hay una pregunta, hay una pregunta. No, hombre, que quería decirle que aquí la religión y la política no tiene aceptación. Ah, dice aquí en el centro asturiano. Ah, bueno. Habría que haber explicado que no era un libro de religión, es un libro de historia. Que a mí me ha gustado oírle a usted explicar, porque se explica muy bien. Muchas gracias. Pero lo que le digo es que de religión, oye, mucha gente. Pues viene la religión y olvida. Sí, sí, sí. Sí, no es así. La gente está viviendo. Como si fuéramos Sí, sí, sí. Y viene un señor que lleva 25 años repitiendo la instrucción, ¿cómo se llama? A ver, Ricardo Galló. Ricardo Galló. Lleva 25 años. Yo otro día vi a una chica que viene aquí de Izquierda Unida, la vi en televisión, estaban las votaciones. Es que son dos temas que ya sabemos que muchas veces son Fíjese, peligrosos. sí, le voy a decir una cosa que se me ocurre sobre la marcha, pero que a lo mejor no está tan desencaminada, también participo en un programa de televisión que se llama Tiempos Modernos, donde con alguna periodicidad, a 6 meses, me llaman y tratamos temas de religión. Ahí me llaman a mí para tratar temas de religión, clave histórica, la verdad que en clave histórica, pero de religión. Bueno, pues son de los programas más aceptados. En Tiempos Modernos, los programas que hago sobre temas de historia de la religión son de los más aceptados y se repiten con alguna frecuencia porque son muy aceptados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues tiene una implicación, tiene una consecuencia, implica algo. Y a la gente le interesa la política y le interesa la religión. No le gusta que los demás crean que les interesa la política y les interesa la religión. En el ámbito privado, en el seno de nuestras casas, en una habitación más o menos oscura, con una televisión, yo y mi hijo como mucho, no tenemos ningún inconveniente en escuchar estas cosas, nos interesan. Pero si se trata de hacer una manifestación pública, ¿no? Estoy aquí porque el tema me interesa, eso ya nos retrae más. Estas elecciones no han sido un ejemplo de participación, ya participó un 70%. Luego 7 de cada 10 ciudadanos han ido a votar. La política nos interesa mucho más de lo que decimos. Pero, si usted pregunta por la calle, todos somos apolíticos. Es curioso, no es tanto que no nos interesa el tema, parece que nos da reparo reconocer que nos interesa. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Yo le digo, voy todos los sábados a misa. O sea, venimos aquí todos los sábados a misa. Y yo sábados y domingos, ¿verdad, Molina? Y por partida Aquí hay señores que vienen todos los días a misa. Todos los días. Y ahí está sentado. Viene todos los días a misa. Así, es así. Pero no soy de religión. Que tú vienes, que vas todos los días a misa. Y lo tengo porque Intereconomía. Intereconomía. Precisamente mañana hay un programa sobre la primera comunidad cristiana, en el que, sí, creo, no estoy muy seguro, pero creo que se emite el mismo programa por la mañana y por la noche, creo. Sí, y hay gente que lo repite, ¿qué? Otro día. Sí. Se repite también. Sí, efectivamente. En Intereconomía. Intereconomía mañana, Economía. no sé si a las 8 de la tarde o tal. ¿Cómo se llama? Y yo lo tengo en el 13. Eso es tú, claro, según el canal que tú le quieras poner. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta o...? No, porque vas a sacarnos a todos de las ideas. No. Muy bien. Bueno, si alguien está interesado, hay un libro y Luis, yo creo que está gustoso en dedicar Hombre, uno, encantado, no solo gustoso, encantado. Si alguno de ustedes está interesado en el libro, ahí lo tienen al fondo. Y a mí me va a gustar mucho que lo compren y al editor más. Dígase. Gracias, muchas gracias.